En 1966, el gobierno sudafricano firmó un documento. No fue una declaración de guerra, fue algo mucho más banal, una reclasificación territorial. El área conocida como Distrito 6, en Ciudad del Cabo, fue oficialmente designada como zona exclusivamente blanca. Lo que siguió tomó años. 60.000 personas fueron removidas de sus hogares en oleadas sucesivas, no en masa, no con brutalidad espectacular, sino con formularios, con fechas de desalojo, con funcionarios que tocaban la puerta y entregaban notificaciones en papel membretado. Las casas fueron demolidas, las calles fueron renombradas, el barrio fue borrado. Lo que quedó fue un vacío de 50 hectáreas en el corazón de la ciudad que permaneció desocupado durante décadas, porque nadie sabía qué hacer con un espacio que cargaba esa historia. Neil Blomkamp creció en Sudáfrica. Él conocía esa cicatriz. Cuando colocó una nave alienígena detenida sobre Johannesburgo, sin invasión, sin ultimátum, apenas estática, inmóvil, indeseada, no estaba especulando sobre el futuro, estaba haciendo una pregunta sobre el presente. ¿Qué transforma a un ser humano normal en un agente de deshumanización? Distrito 9 tiene una respuesta, y es más perturbadora que cualquier virus alienígena, porque el agente de contagio no llega desde afuera, ya está adentro. Ya estaba antes de que la nave aterrizara. La transformación física de Wikus van der Merwe es el corazón visible de la película, pero la transformación que Blomkamp realmente documenta comenzó mucho antes del líquido negro y afectó a todos los que nunca se dieron cuenta de que ya estaban transformados. Y si aún no conoces el camino etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. La nave llegó y no hizo nada. Se quedó quieta. El mundo esperó, y cuando los humanos finalmente cortaron el casco y entraron, lo que encontraron no fue una civilización conquistadora. Fue un grupo de seres desorientados, desnutridos, sin mando aparente, sin destino, refugiados. La reacción humana fue inmediata y reconocible. Crear documentos para ellos, crear zonas para ellos, crear categorías para ellos. El campo de reubicación llamado Distrito 9 no surgió de la crueldad, surgió de la burocracia, y esa es la distinción más importante de la película. La crueldad declarada es fácil de identificar y condenar. La burocracia de la deshumanización es invisible porque parece razonable. Hay formularios, hay procedimientos, hay una lógica administrativa que vuelve rutinario lo inaceptable. Wikus van der Merwe, el protagonista, no es un torturador, es un funcionario. Lleva una planilla. Sonríe para la cámara. Trata el desalojo forzado de miles de seres como una tarea laboral, porque dentro del sistema que habita, eso es exactamente lo que es. La corporación MNU está en el centro de esa estructura. No es una villana con discurso de odio, es una empresa con accionistas, contratos gubernamentales y metas de reubicación. Lucra con el confinamiento, no por malicia, sino por lógica de mercado. El Distrito 9 existe porque es rentable que exista. Los Browns son mantenidos ahí porque moverlos costaría más que mantenerlos. Esto no es ciencia ficción especulativa. Es el modelo exacto bajo el cual funcionan los campos de refugiados hoy. Es el modelo bajo el cual los guetos fueron construidos y mantenidos durante siglos. La ciencia ficción cambió el rostro de los oprimidos para que pudiéramos ver el sistema sin las defensas que activamos cuando el rostro es humano y familiar. Y aquí está la primera tensión que plantea la película. La pregunta instintiva del espectador al ver a los Browns no es ¿cómo podemos ayudarlos? La pregunta instintiva es ¿pero merecen derechos? Y esa hesitación, esa fracción de segundo en que el espectador pondera, es el punto central de la película. Blomkamp capturó en forma de entretenimiento el mecanismo mental que hace posible cualquier sistema de opresión. Primero hay que cuestionar la humanidad del otro. Después, el sistema hace el resto. Para que el sistema funcione, el otro tiene que parecer suficientemente diferente. El cuerpo es siempre el primer argumento político de la deshumanización. Tiene que ofrecer evidencia visual de la diferencia, justificar el trato diferente antes de que se diga cualquier palabra. Los Browns tienen exoesqueleto, tienen antenas, tienen la morfología de un crustáceo gigante, con garras y mandíbulas y una apariencia que evoca lo que los humanos históricamente llamaron inferior. El insecto, el invertebrado, la criatura sin columna, sin nobleza de forma.
El sistema humano en la película no duda en usar eso. Los chistes que hacen los personajes, los apodos que usan, el asco que demuestran, todo parte del cuerpo como prueba. Pero los Prawns tienen ojos humanos. Eso no fue un accidente de diseño. Neil Blomkamp confirmó que los primeros conceptos eran más alienígenas, más radicalmente diferentes de la forma humana. Y se dio cuenta de que el público no podría conectar, que sin ese punto de contacto la empatía no nacía. Los ojos fueron conservados porque son la ventana por donde reconocemos al otro, como un ser que siente. Y hay algo más en ellos, algo que la película no explica, pero que está ahí para quien mira con atención. Los ojos de los Prawns cargan una familiaridad que no combina con el resto del cuerpo. Una familiaridad que sugiere no solo un diseño intencional de Blomkamp, sino algo dentro de la propia lógica del universo de la película. Como si esos ojos fueran un vestigio, como si fueran el último rastro de algo que alguna vez fue diferente, antes de que el cuerpo fuera reescrito a su alrededor. Esta lectura importa porque cambia todo sobre cómo entendemos a los Prawns. Si su cuerpo es una imposición y no un origen, si llegaron al Distrito 9 no como conquistadores ni como exploradores, sino como seres que perdieron algo que ya ni saben nombrar. Entonces lo que la humanidad les hizo no es solo opresión, es borramiento sobre borramiento. El filósofo Frantz Fanon escribió, a partir de su experiencia como negro colonizado, que la primera violencia del sistema colonial es la violencia de la mirada, el momento en que el colonizador define lo que el cuerpo del otro significa, antes de que el propio otro pueda definirlo. El cuerpo se convierte en texto, y el colonizador es el único con derecho a leerlo. En Distrito 9, la MNU lee el cuerpo de los Prawns como recurso, como cosa a ser usada. Wikus, cuando entra a las casas de los Prawns, para notificarles el desalojo ni siquiera los mira a los ojos, porque mirar a los ojos es el comienzo del reconocimiento, y el sistema no puede permitirse el reconocimiento. El cuerpo, como frontera, solo funciona mientras esa frontera permanece intacta, y entonces llega el líquido negro. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale me gusta al video para abrir la opción de impulsar el video con hype. Eso ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Wikus van der Merwe no debería ser el protagonista de ninguna historia de redención. Es mediocre de una manera específica y reconocible. El tipo de persona que sigue órdenes no por cobardía declarada, sino porque nunca se detuvo a cuestionar si las órdenes debían existir. Ama a su esposa, es amable con sus colegas, cumple metas de desalojo con la misma energía con que organizaría una reunión de trabajo. Blomkamp lo eligió como protagonista con precisión quirúrgica, porque Wikus no es el monstruo del sistema. Él es el sistema funcionando normalmente. El líquido negro lo cambia todo, no porque transforme el cuerpo de Wikus, sino porque transforma lo que el sistema ve en él. En el momento en que su brazo empieza a cambiar, en el momento en que sus células comienzan a ser reescritas, la MNU deja de ver a un funcionario y empieza a ver un recurso. La misma corporación que lo empleó pasa a tratarlo con exactamente la misma lógica con que siempre trató a los Prawns, como objeto a diseccionar, como dato a extraer, como cuerpo sin derechos porque el cuerpo cambió de categoría. Es en ese momento que la película realiza su golpe más brutal. La empatía que Wikus nunca tuvo por los Prawns no nace de una iluminación moral, ni de un argumento filosófico, ni de la educación. Nace porque él experimenta lo que ellos experimentan. Solo puede ver el sistema cuando el sistema lo ve como a ellos. Eso es Fanon, llevado a sus últimas consecuencias. Comprender la opresión exige estar del lado que la recibe, no del lado que la aplica. Pero el líquido negro no es solo un agente de transformación biológica. Es el elemento más misterioso y más cargado de significado del universo de la película, y lo que representa va más allá del accidente que sufrió Wikus. El líquido es el combustible de la tecnología Prawn. Es lo que alimenta la nave, las armas, toda la biotecnología que los humanos no pueden operar. Y las armas de los Prawns solo funcionan con ADN Prawn. Están biológicamente bloqueadas para responder únicamente a quien ya fue transformado. Un sistema de poder que exige, para ser accedido, que primero pierdas lo que eras. Piensa en eso un momento. La sustancia que te transforma es la misma que alimenta todo el poder disponible. Y solo accedes a ese poder después de haber perdido el estatus que antes te protegía. El acceso al poder exige la pérdida de la protección. Es la lógica exacta de cualquier sistema que ofrece movilidad al oprimido con la condición
de que abandone todo lo que lo hacía él mismo, la promesa de integración que solo se cumple cuando el integrado deja de ser quien era. Wikus, medio Prawn, logra tomar un arma que ningún humano podía sostener, y usa esa arma para destruir el sistema que lo creó. Esa inversión no es heroica, es trágica, porque solo llegó hasta ahí después de perder todo lo que creía que era. La transformación fue involuntaria, pero lo que reveló sobre el sistema que habitaba era real desde siempre. En medio del caos del Distrito 9, el hambre, la dependencia de comida para gatos, la desorganización de un grupo que perdió cualquier estructura colectiva, hay un Prawn que no olvidó. Christopher Johnson es el personaje más silencioso de la película, y el más importante. Mientras los otros Prawns existen, en un loop de supervivencia inmediata, Christopher trabaja. Tiene un objetivo. Sabe a dónde ir. Sabe lo que el líquido negro realmente es, lo que realmente hace, lo que hay que hacer con él. Construyó solo durante años escondido debajo de su casa en el Distrito 9 un módulo capaz de reconectar con la nave principal. El sistema humano no percibe a Christopher como una amenaza, porque el sistema humano no puede leer lo que Christopher sabe. Para la MNU es solo otro Prawn en un campo de refugiados. La inteligencia que demuestra es invisible, porque el sistema ya decidió que los Prawns no tienen esa categoría de inteligencia. Pero Christopher recuerda. Y lo que recuerda no es solo información. Es algo más profundo, inscrito en capas, que la transformación no borró completamente. Hay una escena que pasa casi desapercibida. El hijo de Christopher, la Piepo-san, la próxima generación, nacida ya en el Distrito 9, toma la mano de Wikus, medio transformado, y dice: «Somos iguales». La frase podría leerse como inocencia infantil, reconociendo la transformación física. Pero dentro de la lógica del universo de la película, carga otra capa. El reconocimiento de un origen común que los adultos ya no saben articular, pero que el niño todavía siente. La memoria colectiva funciona así. Pueblos que sobrevivieron al borramiento sistemático, esclavizados, colonizados, expulsados de sus territorios, no preservaron su historia solo en documentos, porque los documentos fueron destruidos. La preservación ocurrió en el cuerpo, en el ritual, en la práctica cotidiana que el opresor no reconocía como conocimiento, porque no sabía leer ese tipo de saber. Christopher no tiene biblioteca, no tiene registros, tiene el líquido negro, tiene la memoria de cómo operarlo, tiene décadas de trabajo paciente en un sótano que el sistema no juzgó digno de investigar, y tiene un hijo que todavía puede reconocer a un semejante, aunque ese semejante tenga una garra donde debería tener una mano. La pregunta que Christopher plantea, sin nunca formularla como pregunta, es qué eran los Prawns antes de llegar al Distrito 9, antes de llegar a la Tierra, antes de estar en esa nave, desorientados, sin liderazgo, sin destino aparente. La película deliberadamente no responde, pero las pistas que deja apuntan a una historia más antigua y más oscura de lo que cualquier personaje humano imagina. La nave no es de exploración, no es de conquista. Los seres que llegan a conquistar llegan con estructura, con mando, con propósito declarado. Los Prawns llegaron sin nada de eso. Llegaron como alguien que huyó, pero que huyó hace tanto tiempo, pasó por tanto, que olvidó de dónde huyó y por qué. Lo que quedó fue Christopher. Y lo que Christopher carga no es solo conocimiento técnico, es la negativa a dejar que el borramiento sea completo. En todo sistema que intenta reducir a un pueblo a recurso, la amenaza más peligrosa no es la revuelta armada, es la memoria que sobrevive. Christopher parte. La nave despega. Y antes de irse hace una promesa. Vuelve en 3 años. La película corta a lo que quedó. Wikus, completamente transformado y reconocible como el funcionario con planilla del comienzo, es encontrado en una villa del Distrito 9. No lucha. No organiza resistencia. Está sentado en medio de la basura, con manos que ya no son humanas, fabricando una flor. Pétalo por pétalo, de fragmentos de metal. Cuando termina, se la envía a Tanya, su esposa. Ella recibe la flor. La mira, no tiene certeza de que vino de Wikus. La flor es de metal, no nació así, no fue comprada así. Fue construida con chatarra, transformada en algo delicado por alguien a quien el mundo había descartado. El Distrito 10 ya está siendo construido, más grande, más lejos, con mayor capacidad de confinamiento. El sistema continúa. Cambió de dirección, no de lógica. Blomkamp rechazó el final redentor con la misma precisión con que construyó todo lo anterior, porque la historia real
no tuvo final redentor. El apartheid terminó legalmente en 1994, pero los townships continúan. Las estructuras de segregación económica continúan. Los campos de reubicación se convirtieron en villas permanentes. La burocracia de la deshumanización cambió de nombre y de formulario, pero la geometría es la misma. Un final de redención sería una mentira, y la película sabe que la mentira en ese contexto es una forma de violencia, porque absuelve al espectador de seguir pensando después de que suben los créditos. El final abierto no es pesimismo, es una responsabilidad transferida. Christopher va a volver, pero ¿el mundo que encontrará será el mismo? Los Browns todavía estarán en el distrito 10 o en algún distrito 11, 12, 15, renumerados a medida que el sistema necesite más espacio para los que considera verdaderamente humanos. Y Wikus, del otro lado ahora, del lado de quien recibe el trato que ayudó a construir, fabrica flores de metal en la basura. No porque espere reconocimiento, no porque sea visto, sino porque todavía recuerda que amaba a alguien. Y esa memoria el sistema no pudo quitársela. La transformación del cuerpo fue forzada. La memoria de quién fue y de quién amó, esa nadie se la arrancó. Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y no olvides darle hype al video. Vuelve a la imagen de la nave, detenida sobre Johannesburgo, inmóvil, indeseada. Ya la viste al comienzo de este análisis como imagen de ciencia ficción. Ahora es otra cosa. Es el símbolo de una llegada que ningún sistema supo recibir. No porque los que llegaron fueran peligrosos, sino porque el sistema que los recibió solo sabía hacer una cosa con quienes llegaban sin poder: contenerlos. Distrito 9 no hace una pregunta sobre aliens, hace una pregunta sobre nosotros, sobre el mecanismo por el cual decidimos quién merece derechos, quién merece espacio, quién merece ser visto como un ser que siente. Y la respuesta que da la película, en 2 horas de ciencia ficción de bajo presupuesto, filmada en Johannesburgo, es que ese mecanismo no funciona por excepción, funciona por regla, funciona cuando hay burocracia, cuando hay formularios, cuando hay funcionarios con planilla que sonríen para la cámara. Funciona cuando el sistema parece razonable por dentro y solo es visible como horror desde afuera. Wikus estaba adentro. Solo pudo ver desde afuera después de convertirse en lo que el sistema había decidido que nunca podría ser. La pregunta que la película deja después de que la pantalla se apaga: ¿qué habrías hecho en su lugar, antes del líquido negro? Antes de experimentar lo que los Browns experimentaban. La respuesta honesta es incómoda, porque Wikus, antes de la transformación, era una persona normal, y las personas normales construyen, administran y sostienen sistemas de opresión todos los días, no por maldad, sino por no estar del lado que los recibe. Distrito 9 es un experimento de empatía con fecha de vencimiento. El plazo dura exactamente el tiempo que te lleva a olvidar que estabas viendo una metáfora.